Muy bien, continuamos nuestro estudio de Pentateuco en Panorama y acompáñame por favor a Números, capítulo 10. El libro de Números ya vimos la primera parte, hoy vamos a ver una parte central y la semana que viene vamos a terminar el libro. Y la semana pasada estuvimos viendo de la preparación para la salida hacia la tierra prometida desde el monte de Sinaí. Y como vimos allí, sin duda, el Señor enseñando a su pueblo en cómo sacamos principios de cómo estar preparados para salir, ¿no? Cómo prepararnos en cuanto a la vida interior, en cuanto a considerar las cosas importantes y el orden de prioridades, ¿verdad? Como vimos que el tabernáculo estaba allí en el centro del campamento y era lo más importante para Dios, considerar que era Él el que estaba llevando a su pueblo. Y ahora al salir pareciera ser el cumplimiento ya de la gran promesa que Dios dio a Abraham, y ahora sí por fin están de camino a aquello que tanto anhelaba el pueblo de Israel, a llegar ahí a este lugar. Pero aunque ellos estaban físicamente de camino a la tierra prometida, lo que vamos a ver en el texto en el día de hoy nos muestra que sus corazones y su mente estaban en otro lugar. Y la pregunta que me hacía la semana es si es posible estar físicamente en un lugar, pero espiritualmente en otro. Y viendo la historia y viendo mi propia vida, la verdad es que sí, sucede muchas veces que uno puede estar físicamente en un lugar cerca de la bendición de Dios. En el caso de ellos, ya por entrar a la tierra quedaba poco. Saqué los cálculos y era más o menos el viaje que me hice ayer, que nos hicimos ayer a Carmelo, casi como 400 kilómetros, que nosotros lo hicimos en unas horas, pero ellos tampoco es muy diferente a lo que hicieron nuestros padres de la patria, ¿verdad? Cuando vinieron desde allá escapando hasta el éxodo aquí, así que les llevó algunos días, por supuesto era mucha más gente, pero no era algo que quedaba muy lejos, algo que estaba allí, cercano, y aunque estaban cerca de la bendición, pero quizás a años luz espiritualmente de esa bendición que les aguardaba y de la promesa que Dios había dado a ellos. Ellos habían visto no uno, sino muchos milagros a través de ya toda la travesía de salir desde Egipto, pero al llegar aquí parecen no tener suficiente fe o esperanza de que lo que están enfrentando pudiera dar para lo que están enfrentando en el presente, pudiera darle suficientes esperanzas para lo que va a venir más adelante. Y lo que va a suceder, y el miércoles lo vimos, que sucede también en el Nuevo Testamento cuando la iglesia comienza a crecer, ¿se acuerda? Hechos 6, ¿qué fue lo que vino? Murmuración. Y no me quiero asustar con esto, pero el Señor nos está enseñando. Porque lo que va a pasar, y una de las cosas que se va a repetir de aquí, en esto del capítulo 10 al capítulo 20, que es ese trayecto desde el Sinaí a Cades, que es la antesala, porque están en Sinaí, probablemente en Madián, en el desierto allí, donde estaba Jetro, ¿no? Hicieron descanso y Dios dio leyes y ahora ya están listos para salir, celebraron la Pascua, ¿se acuerdan? Lo vimos la semana pasada, y ahora nos vamos a la tierra prometida hasta la antesala, ahí, afuera de lo que va a ser la tierra, desde donde vamos a ver que envían a los espías a inspeccionar lo que va a ser esa tierra que Dios había prometido a su pueblo, y están allí, ¿no? Es este viaje cortito, mucho más breve que la salida de Egipto, pero en este corto trayecto suceden una serie de cosas donde queremos sacar lecciones para nosotros al ver tanto el obrar de Israel, el obrar de Moisés, el obrar de Dios, que nos sirvan de principios de vida para nosotros, porque de alguna manera nosotros también vamos de camino a otro lugar, ¿verdad? Porque estamos de paso y somos extranjeros en este lugar. Y estamos a ese lugar que el Señor ha prometido a aquellos que han creído en Él,
y un día nos encontraremos con Él y disfrutaremos de Él más que del lugar, pero en este trayecto también nos encontramos con circunstancias, crisis, y no siempre sabemos responder bien, no siempre sabemos manejar bien las situaciones. Aquellos que estamos en el liderazgo, como Moisés, vamos a ver al final, no siempre sabemos responder adecuadamente también. Entonces vemos que el pueblo falla, los líderes fallan, pero hay uno que no, que es Dios. Y poder ver a Dios, porque en nuestro caminar con Dios, aquí sabemos que vamos a fallar, lo asumimos. No es fatalismo, pero sí es realidad de saber que sí, no siempre lo vamos a hacer bien. En nuestra responsabilidad individual, en nuestra responsabilidad con mi familia, en mi responsabilidad como iglesia, en mi responsabilidad como líder, en mi caso, como pastor de la iglesia, pero sí hay uno que nunca falla. Y poder ver algunas similitudes, ¿no? Así que le invito, lo primero que vamos a ver es bien rápido, y yo espero que usted haya leído allí el texto durante estos días. Le pusimos un video para poder graficar un poquito, pero vamos a capítulo 10, verso 21, porque allí, en el verso 21, es donde dice: luego se pusieron en marcha los coatitas llevando los objetos sagrados, y como vimos antes, decía que una vez que la nube se mueve, entonces el campamento, ¿qué hace? Se mueve. Y aquí comienzan ellos, y comienza a decirnos todo por orden, cómo comienzan a salir dice ahí verso 17, entonces el tabernáculo fue desarmado, y los hijos de Gersón y los hijos de Merari, que llevaban el tabernáculo, partieron, y allí comienza la salida. Entonces vemos que ellos se ponen en marcha, ¿ya? Y comienzan a salir. Hay un detalle en el verso 29, vamos a hacer una revisión así rápida de algunos detalles, y luego nos vamos a detener en algunas lecciones, ¿bien? Así que vamos a ir dando vueltas páginas bien rápido. Verso 29, hay un detalle aquí que me parece importante. Dice: entonces Moisés dijo a Hobab, hijo de Reuel, ¿cómo le llama él? Es madianita, ¿no? Y estos Madián, ¿se acuerda? Era el lugar de donde venía Jetro, el suegro de Moisés, lo que hoy día y actualmente es Arabia Saudita, del otro lado del Mar Rojo, del Golfo de Acaba, y le dice: ven con nosotros y te haremos bien, pues el Señor ha prometido bien a Israel. Y la razón que lo quiere llevar no solamente es porque quiere integrar a otros, sino que es interesante. Verso 31, te ruego que nos dejes, que no nos dejes, puesto que tú sabes dónde debemos acampar en el desierto, y serás como ojos para nosotros. ¿Por qué? Porque este ser madianita conoce el terreno, y Moisés le dice: ven con nosotros porque tú nos vas a guiar por dónde tenemos que ir. Esto no es un camino sobre praderas como lo que hicimos ayer nosotros, sino que es un camino entre cerros, cordilleras, ¿no? Y quebradas, donde si uno toma un camino equivocado se va a desviar y se puede encerrar. Entonces él le dice: guíanos porque tú sabes, tú eres de aquí. Y eso nos sienta el precedente que cuando comenzamos a estudiar el Pentateuco, que lo más seguro es que el Sinaí no esté donde hoy día está todo ese lugar turístico donde se dice que está el monte Sinaí, sino que esté del otro lado, en lo que es hoy día Arabia Saudita. Y obviamente allí tampoco se deja explorar mucho, solamente como detalle. Ahora, verso 33 dice: así partieron desde el monte del Señor, el monte Sinaí, 3 días de camino, y el arca del pacto del Señor. O sea, ya salieron, llevaban 3 días de camino, buscando un lugar, dice ahí, donde descansar. Y llegamos al capítulo 11, entonces van 3 días de camino y todavía no encuentran el lugar donde descansar. Y cuando uno está sin descansar, ¿cómo se pone? Se pone un poco inquieto, ¿verdad? Un poco sensible, irascible. Y no nos sorprendamos de que el pueblo reaccione así, porque tú y yo, usted y yo, muchas veces cuando estamos en situaciones como esta también actuamos de la misma manera. ¿Y qué hace el pueblo? Capítulo 11. El pueblo comenzó a quejarse. Yo estoy en la Nueva Biblia de las Américas, quizá hay alguna palabra diferente allí, pero dice: comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del Señor. Y cuando el Señor, ¿qué dice? Lo oyó. El Señor escuchó esta queja.
se encendió su ira y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. ¿Por qué? Verso 4 dice allí, el pueblo que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos dará carne para comer? Como buen domingo nosotros diríamos lo mismo, ¿verdad? ¿No? ¿Quién nos daría un buen asado este día domingo para comer? Ellos querían carne. ¿Por qué? ¿Qué es lo que comían cada día? El texto nos dice allí que ellos comían día a día maná, pero fíjese cómo lo dice en verso 6. Pero ahora no tenemos apetito, nada hay para nuestros ojos excepto este maná. Y es interesante que ellos están deseando algo que tenían ¿dónde? En Egipto. Dios, ¿tenían que trabajar por la comida mientras estaban en el desierto? No, el Señor les proveía, pero parece que la provisión del Señor parecía ya un poco aburrida. Querían lo que tenían antes de que el Señor les rescataba, algo que tenían cuando eran esclavos. Y comenzaron a mirar atrás y a desear eso que tuvieron antes. Lo interesante es que verso 10 dice, Moisés oyó llorar al pueblo por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. El verso 11 dice, entonces Moisés dijo al Señor, ¿por qué has traído tan mal a tu pueblo? ¿Qué es lo que dice ahí? ¿Por qué traes mal a tu pueblo? ¿Cómo lo dice Moisés? ¿Por qué traes mal a tu siervo? ¿Cómo lo toma Moisés? Moisés se lo toma un poco personal esto, ¿no? Esto que está haciendo el pueblo, ahora recordemos que viene del becerro de oro y de un montón de cosas antes, donde ya Moisés parece que está quedando sin paciencia, ¿no? Pero Moisés se lo toma personal y dice, ¿por qué has tratado tan mal a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia ante tus ojos para que hayas puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Fíjese la pregunta de Moisés. ¿Acaso concebí yo a este pueblo? ¿Fui yo quien dio a luz para que me dijeras, llévalo en tu seno? Verso 13. Mire la pregunta que se hace, me hizo acordar al Nuevo Testamento. ¿De dónde he conseguir carne para dar a todo este pueblo? ¿Se acuerda Felipe? El Señor allí dando un sermón y le dicen, Señor, despide a la gente porque no tenemos para darle de comer. Y el Señor le dice, dadle vosotros de comer. ¿Y qué dice Felipe? Lo misma pregunta. ¿De dónde vamos a sacar tanta plata para darle a toda esta gente de comer? ¿De dónde había salido todo este tiempo la provisión para su alimento? ¿De dónde salía? De Dios. Es interesante que cuando vienen crisis, yo pensaba, por supuesto que el verso 4 nos dice que probablemente su versión diga, hay extranjeros, influyeron en el pueblo de Israel para quejarse, ¿no?, de lo que tenían antes en Egipto, pero ellos se dejaron influir, ¿no?, por ellos y querían carne. ¿Era malo el deseo de comer carne? No. Yo pensaba estos días, probablemente el Señor hubiese dicho, ok, carne, y lo va a hacer, ¿no? Lo va a hacer, le va a proveer carne. El tema es que comenzaron a despreciar lo que Dios le estaba dando. No era malo el deseo de querer comer algo distinto o algo un poquito más contundente que el maná, probablemente, ¿no? Pero fue la queja ante Dios. Decirle a Dios, ¿sabes qué? No me gusta lo que me das. Quiero otra cosa. Y la respuesta de Moisés diciendo, ¿de dónde voy a sacar? Fíjese, verso 14, yo solo no puedo llevar a todo este pueblo. ¿Estaba solo Moisés? Bueno, tenía su ayudante, su hermano Aarón, pero especialmente tenía la ayuda de Dios. Ahora, verso más adelante dice 15, y si así me vas a tratar, te ruego que me mates. Si he hallado gracia ante tus ojos, no me permitas ver mi desventura. Moisés está diciendo esto. Esto se está poniendo color de hormiga y yo no sé cómo resolverlo. Solo no puedo. Parece que llegó un pico de estrés Moisés, ¿no? Y dice, Señor, prefiero morir
a tener que vivir la vergüenza de no saber cómo resolver este problema. No sé si me explico más o menos en lo que tratamos de interpretar a Moisés aquí. Pues yo lo veía, ¿por qué Moisés dice, no me permitas ver mi desventura? ¿Cuál era la desventura de Moisés? Había visto cara a cara a Dios, ¿no? Había estado cara a cara con Dios. ¿Cuál era la desventura ahora? Que no podía tener control sobre aquellos que estaba guiando, y cuando las cosas se salen un poco de control, porque ¿sabe qué? No tenemos el control de casi nada en nuestra vida. Si nos ponemos a pensar y a hilar fino sobre qué cosas nosotros tenemos control, y con la edad ya casi menos control tenemos de un montón de cosas, ¿no? Nos duelen todos los lugares y decimos, ¿por qué? ¿No? Y Moisés dice, yo no puedo controlar esto, prefiero morir a vivir la vergüenza de no poder llevar adelante este asunto. Estaba sobrepasado, como dirían hoy, burnt out, ¿no? Estaba quemado, ya se pasó de rosca y prefiero morir. No lo podemos catalogar como depresión, como usted quiera. Lo interesante es que el Señor trae la solución. Ahí verso 16, entonces el Señor dijo a Moisés, reúneme 70 hombres de los ancianos, y ahí le dice, ellos te van a ayudar y van a llevar la carga, al final del verso 17, y llevarán contigo la carga del pueblo para que no la lleves tú solo. Interesante la solución del Señor. Le dice Moisés, Felipe, solo no puedes. Hay otras personas que te pueden ayudar. Y esto yo creo que es un grito a nuestro oído, porque tenemos la tendencia de querer hacer todo solo. Y no podemos. La reunión de los miércoles, si tiene un objetivo, como dice Gálatas, sobrellevad los unos las cargas de los otros. ¿Por qué? Porque solo no puedes. Y es tan hermoso escuchar motivos de oración y después a la semana siguiente escuchar, ¿sabes qué? Doy gracias porque el Señor respondió. A veces no como nosotros esperamos, pero siempre el Señor responde. Y esa carga que es tan pesada para mí, al compartirla con mis hermanos, se aliviana mi carga y puedo descansar, no en que yo lo voy a arreglar y yo lo voy a solucionar, en que el Señor me va a dar sabiduría para resolver el asunto y va a usar de otros para la solución. Y ahí ya tenemos un principio muy importante, que el Señor diseñó su plan para la humanidad en el día de hoy, que es la iglesia de Cristo, donde todos somos partes de ¿qué? Dice Pablo. Somos un mismo cuerpo. Todos somos miembros, pero nadie le dice uno al otro, yo no te necesito, ¿se acuerda? Sino que todos nos necesitamos. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que necesitas a otro? Incluso a veces pensar de esta manera, ¿tú crees que eres necesario para otra persona? Dios te quiere usar, pero ¿sabes? Dios no nos va a usar para ayudar a otros hasta que dejemos que Dios use a otros para ayudarnos a nosotros. Y Moisés recibió esta sabiduría del Señor. Ahí ellos te van a ayudar. Hay una pregunta que me encanta en el verso 23 del capítulo 11. Dice, y el Señor dijo a Moisés, porque él pregunta antes en el verso 22, ¿sería suficiente degollar para ellos las ovejas y los bueyes? O sea, todavía pensando cómo arreglar este asunto de que ya van a recibir carne, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿De dónde sacamos tanta carne? Y él responde, ¿está limitado el poder del Señor? Verso 23. Ahora verás si mi palabra se te cumple o no. Y lo vemos más adelante que el Señor provee, ¿no?, de codornices para su pueblo. Ahora, sin duda, esto también fue parte de la disciplina del Señor, porque no comieron un día ni dos, sino que comieron un mes. Hasta, como dice ahí, quizás exageradamente, hasta que le salían por las narices, que ya se hastiaron, ya saben que ya no, suficiente, no queremos más, ¿no? ¿Por qué?
Bueno, porque el Señor muchas veces la forma de mostrarnos que su voluntad siempre es mejor que mi deseo es darnos aquello que pedimos, con anhelo. Como dice ahí, verso 4, tenían un deseo insaciable. Y a veces el Señor, cuando nos volvemos obtusos y queremos, dice, ok, ¿lo quieres? Ahí está, pruébalo. No un día, ni dos, sino un mes. Entonces ya a veces eso que nosotros queremos, el Señor nos da a probar y se vuelve en contra nuestra. Para poder darnos cuenta que es mucho mejor estar en su voluntad, recibiendo su provisión, que estar satisfaciendo mi deseo. Aunque no era necesariamente malo, pero no era la voluntad del Señor. Capítulo 12, ¿no? Sigue el relato mostrándonos cómo Miriam y Aarón, dice, hablaron contra Moisés, y lo interesante es la causa. Dice, por causa de la mujer cusita con quien se había casado. Pues se había casado con una mujer cusita. ¿Su versión dice así? ¿Sí? Bien. ¿Qué es una mujer cusita? No era su cusita, ¿no? Que le llamaba así a su esposa. Cus era el nombre que se le daba a las personas de parte del Cuerno de África, ¿no? Esa parte más oriental de África, en el centro, lo que hoy día vendría a ser Etiopía, esa zona. Gente de tez negra, ¿no? Bien oscura. Ya sabemos que la esposa de Moisés era la hija de Jetro en Madián, ¿no? En Arabia Saudita. Algunos piensan esto, que ellos se habían estacionado allí porque eran nómades, pero venían de este lugar. Entonces lo más probable es que Séfora haya sido de este color de piel. O la otra opción es que ya Séfora, recordemos que Moisés tenía ¿cuántos años? 80, aquí, ¿no? Y conoció a Séfora en sus 40. Puede pasar que haya muerto Séfora y haya tomado otra esposa y haya sido de este origen, también. Cualquiera de las formas como llegamos a esto, lo cierto es que la esposa de Moisés tenía este origen donde era bastante morocha. Y es triste ver que los hermanos de Moisés criticaron a Moisés y a su esposa por algo que ella no tenía el control. Su apariencia. Muchas críticas a veces vienen a las personas, en este caso viene a la esposa del líder aquí, sobre cosas donde ellos realmente no tienen el control. Y la crítica viene por allí, pero en definitiva es una crítica a Moisés, ¿no? Desafiando de alguna manera la autoridad delegada por el Señor a Moisés, porque ellos dijeron, ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? ¿Por qué solo Moisés? ¿Por qué no nosotros también? ¿Por qué Dios le dio autoridad a Moisés solamente? ¿Por qué no podemos estar nosotros también aquí en autoridad? Y dice el verso 2 al final, y el Señor lo oyó. Moisés era hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la superficie de la tierra. Y dice, y el Señor de repente le dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam, salgan ustedes tres a la tienda de la reunión, allí al tabernáculo. Y salieron los tres, y el texto más adelante nos dice que Miriam en un momento quedó blanca, ¿no? Leprosa, ¿no? Como la nieve, pues Dios la disciplinó. ¿Y qué es lo que sucede? Verso 13, y Moisés clamó al Señor y dijo, oh Dios, sánala ahora. De vuelta Moisés haciendo lo que ha hecho por muchas veces, cuando el pueblo peca, cuando el pueblo falla, cuando su familia falla, él se pone entre Dios y estas personas, haciendo lo que hace Cristo por nosotros. De alguna manera Moisés es un tipo de Cristo aquí, porque lo que él hace es interceder. Obviamente tiene consecuencias, porque al final Miriam tiene que salir fuera del campamento por 7 días y el pueblo tiene que estar ahí esperando, y no pusieron en marcha otra vez hasta que ella volvió y pusieron en marcha otra vez el campamento para ir hasta la tierra que Dios les había prometido. Pero fíjese
Murmuraron porque no estaban de acuerdo con lo que Dios estaba haciendo en cuanto a la provisión. Se quejaron porque no les parecía bien la forma en cómo Dios estaba guiando a su pueblo, ¿no? A quien había puesto ahí adelante. Y capítulo 13, llegamos aquí quizá a un punto muy conocido para nosotros, climático acá, porque el Señor dice, habló Moisés, tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán que voy a dar a los israelitas. Fíjese eso que dice ahí. No dice, vayan a la tierra para ver si podemos entrar. ¿Dice eso? Dice, vayan, reconozcan para ver si esta cuestión es difícil, si vamos a poder, qué es lo que teníamos que hacer. Dice, vayan a la tierra y reconozcan la tierra que les voy a dar. ¿Por qué? ¿Qué le había dicho Dios a Abraham? Esta tierra que está se la daré a tu descendencia. Era una promesa. Y yo preguntaba esto. El informe, ¿para quién era? Porque el Señor les dice, vayan, inspeccionen, elige 12 hombres, uno de cada tribu, ¿no? Para que todos queden contentos, ¿no? Que todos vieron la situación, traigan un informe. La pregunta que me hacía estos días era, ¿para quién era el informe? ¿Para el Señor? ¿Dios necesitaba un informe de saber cómo era la tierra? Era para ellos, para que pudieran ver, porque si vemos el texto, y yo creo que esta es conocida esta historia, verso 18 dice, vean cómo es la tierra, si la gente habita en ella, si es fuerte, si es débil, porque como ya lo hemos visto, el Señor enseña a que hay que prepararse, no debemos salir así nomás, pero no olvidar que detrás de esto, ¿quién va? Es Dios, quien va siempre detrás de su pueblo. Entonces, dice, llegaron, verso 23, hasta el valle de Escol, y le llamaron así porque cortaron un sarmiento con un solo racimo de uvas, y era tan grande que lo llevaban en un palo entre dos hombres. A aquellos de nosotros que nos encanta la uva, me hubiese encantado estar allí, no sé si comiendo una uva de un porte de un melón, no sé, pero sin duda era algo que lo trajeron de esta manera porque era para mostrar que esa tierra que estaban por tomar realmente era como Dios había prometido, una tierra que fluye leche y miel, que es fértil. Pero aquí es donde comienzan. Ellos, dice verso 25, volvieron de reconocer la tierra después de 40 días y dieron el informe a la congregación y le enseñaron el fruto de la tierra. Verso 27, fuimos a la tierra donde nos enviaste, ciertamente, mana, leche y miel, y este es el fruto de ella, solo, y acá viene el pero, ¿no? Qué fuerte el pueblo que habita en la tierra, y hay ciudades fortificadas muy grandes, y además vimos allá a los descendientes de Anac, a los gigantes, de ahí viene a Goliat, más adelante dice Amalek habita en la tierra, en fin. Entonces, verso 30, Caleb clamó al pueblo delante de Moisés y dijo, debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Pero los hombres que habían subido con él dijeron, no podemos subir contra este pueblo, porque es más fuerte que nosotros. ¿Se ha encontrado alguna vez en una situación donde ve que es complicada? ¿Que es más fuerte que usted? ¿Que cree que es imposible? ¿Se acuerda el ángel con María? Vas a concebir. ¿Y qué le dice? Porque no hay imposible para Dios. A veces nosotros nos olvidamos de esto. Y esto no quiere decir que, me voy a tirar en el auto y voy a... No es para hacer locuras ni nada que vaya en contra de la voluntad de Dios. Pero si tú quieres seguir a Cristo, y a veces ves que es difícil seguir a Cristo, enfrentando lo que tienes cada día, sea en tu trabajo, en tu familia, en tu matrimonio, en tu vida personal, en tus luchas internas, y ves, no, esto es demasiado difícil. ¿Sabes qué es lo que pasó? El pueblo, dice verso 14, toda la congregación levantó la voz, capítulo 14, y clamó, y el pueblo lloró aquella noche.
todos los israelitas, nuevamente, fíjese, esto es repetitivo, murmuraron contra Moisés y Aarón. Y toda la congregación dijo, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto. ¿Por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos van a caer cautivos. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? Y se decían unos a otros, nombremos otro jefe y volvámonos. Y Moisés y Aarón cayeron sobre su rostro en presencia de toda la asamblea y la congregación de los israelitas. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, que eran los dos de los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos y hablaron y dijeron a toda la congregación, la tierra que pasamos para reconocer la tierra buena en gran manera. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos dará esa tierra que mana leche y miel. Solo que ustedes no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo. El Señor está, más adelante dice al final del verso 9, el Señor está con nosotros, no les tengan miedo. Pero toda la congregación dijo que los apedrearan. Entonces, dice, la gloria del Señor apareció para defenderlos, ¿no? Y nosotros ya conocemos la historia, verso 23, más adelante. No verán la tierra que juré a sus padres, ni la verá ninguno de los que me desdeñaron. Ellos dijeron, mejor era morir o volver a Egipto, o morir allá, o morir en este desierto. ¿Sabes qué? Eso les va a pasar, les dice Dios. ¿Por qué? Toda esta generación que no quiso obedecer, ni quiso confiar, porque acá el pecado, ¿cuál es? ¿Tener miedo? ¿Es pecado tener miedo? No, tenían miedo, estaban muertos de miedo. Dice, los veíamos como langostas, los veíamos ellos tan grandes y nosotros nos veíamos como langostas. ¿Es malo tener miedo? Es natural. Incluso es una forma de protección que el Señor nos dejó para poder reaccionar y tomar buenas decisiones, sabias decisiones. Pero ellos iban con el respaldo de la promesa de Dios. Esa es la tierra que yo prometí a tus antepasados y yo se las voy a dar. Pero ellos decidieron no creer. Porque, ¿saben? La incredulidad es una decisión. No es una reacción. La reacción es tener miedo. ¿Tuvieron miedo? Sí. También se maravillaron tanto que trajeron frutos de la tierra para mostrar lo buena que era. Y eso es una reacción. Y quizás estaban antagónicas, pero al final tomaron una decisión. Dijeron, Dios nos prometió, pero nosotros vemos que es difícil. No le creemos a Dios. Y sabes, cuando Dios te dice que no estás solo, cuando por medio de Cristo te dice que te ha dado todo lo que necesitas para vivir lo que Él te ha mandado a vivir, que tienes todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Cuando lo leía Alexis más temprano, cuando el Señor nos dice, ¿sabes qué? Y nosotros le pedimos cosas, y el Señor dice, ¿sabes qué? Mi gracia es suficiente. Y eso es suficiente para lo que tienes que enfrentar. Y nosotros decidimos no creerle a Dios. Siempre hay consecuencias. Y la consecuencia para este pueblo fue morir en el desierto. ¿Los abandonó Dios? No. Los guió. Pero vagaron por 40 años. Era solo unos días de camino para entrar. Pero estuvieron 40 años para que toda esta generación muriera y fuera sepultada allí. ¿Por qué? Porque decidieron no creer a Dios. Y no eran que no conocían a Dios, no era que no habían visto su poder, no era que eran ignorantes de las cosas de Dios. Habían visto esto, pero decidieron en el momento de crisis, cuando tuvieron miedo, cuando las circunstancias mostraron que era más difícil, decidieron no creer. Y la consecuencia fue morir allí. Verso 26 del capítulo 14, el Señor habló a Moisés y a Aarón le dijo, ¿hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta congregación? Más adelante, verso 37, le dice, aquellos hombres que dieron el mal informe acerca de la tierra murieron debido a la plaga delante del Señor, inmediatamente.
como Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? En el Nuevo Testamento. Pero el resto tuvo que lidiar con el mal informe de ellos. ¿Se da cuenta cómo nuestras malas decisiones trasciende a otros y afecta a otros? Cómo nuestro temor se transmite, pero no solamente se transmite, sino que afecta. Tus malas decisiones, mis malas decisiones trascienden a otros. Puede ser a tus hijos, puede ser aquí, a la iglesia, a los que están a tu alrededor. Pero este pueblo, estos 10 que murieron allí inmediatamente, pero su temor y su decisión de no querer traspasó a todo el campamento. Para todos murmurar y es mejor morir acá, y ¿sabes qué? Dios, tal como con las codornices, dice, ¿sabes? Eso van a pasar. Yo no los voy a abandonar. Los voy a seguir cuidando, proveyendo de maná y agua y un montón de cosas que siguió, que es lo que vamos a ver la semana que viene. Esos 40 años ahí en el desierto, Dios no se gastó su calzado, dice Deuteronomio, el Señor les proveyó, pero ¿sabes? Quedaron fuera de la voluntad de Dios. No pudieron llegar a aquello que Dios había destinado para ellos. ¿Por qué? Porque en un momento de sus vidas decidieron no creer. Después capítulo 15, bastante raro allí en el sentido que les deja instrucciones. Fíjense, leamos solamente el versículo 2. Habla a los israelitas y diles, cuando entren en la tierra que yo les voy a dar por morada. ¿Cuándo va a pasar esto? En 40 años más. Pero de alguna manera el Señor les deja estas instrucciones respecto a las ofrendas. Más adelante va a hablar también de los diezmos, para volver a asegurarles, ok, van a estar acá vagando 40 años, pero se va a cumplir la promesa que yo les di a sus antepasados. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios siempre se cumple. Y quizás lo hace para que no dudaran de que a pesar de sus pecados y sus faltas, la palabra de Dios dejase de cumplirse. Porque la palabra de Dios siempre se cumple y su promesa siempre se cumple. Sigue estando en pie a pesar de toda la rebeldía de Israel y le da medidas para no olvidar sus mandamientos. Y verso 40 les manda hacer estos flecos en sus vestidos, ¿se acuerdan? ¿No? Y le dice, háganlo ¿para qué? Verso 40, para que se acuerden de cumplir todos mis mandamientos y sean santos a su Dios. Y yo soy el Señor su Dios que los saqué de la tierra de Egipto para ser el Dios de ustedes. Y de vuelta, capítulo 16, nos vuelve a encontrar otra rebelión. El pueblo de Coré, que eran levitas, pero no eran de los sacerdotes, se rebelan, no solamente ellos, sino que con Datán y Abirán, que eran rubenitas. Rubén era el primogénito de la tribu de los hijos de Jacob. Pero ¿se acuerda cuál era la tribu que iba adelante? Salían los levitas con el arca. ¿Y cuál era la tribu? No era Rubén, que era el primogénito, era Judá. Y ya eso señalando a qué, ¿de dónde viene el Mesías? De la tribu de Judá. Y parece que esto no le pareció bien a estos rubenitas, que eran los primogénitos, entre comillas, porque Datán y Abirán, que venían de esa familia, también dijeron, ¿por qué el Señor no puede estar con nosotros y solamente está con Moisés y los de la familia de Aarón? Y el Señor lo vuelve a resolver y lo hace de una manera maravillosa. ¿Se acuerda esta historia? Dios diseña una manera para mostrar a quién había designado para servir en el tabernáculo y le dice, de todas las tribus tomen 12, una vara a cada tribu y pónganle su nombre, y de la tribu de Leví no sea Leví, sino que sea la familia de Aarón, y la vara que florezca, esa va a ser la que yo he designado. ¿Y se acuerdan? Y cuando van a buscar las varas, solamente la vara de Aarón estaba florecida hasta con frutos, dice. ¿Y sabe cuál fue la reacción del pueblo? Ahí... No, yo no lo marqué acá, pero... ellos pensaron que iban a morir, ¿no? Cuando vieron que la vara de Aarón era la que reverdeció, ¿no? Ellos pensaron que iban a morir, pero el Señor solamente quería mostrar, aunque aquí hubo un castigo, si lo ven al final del capítulo 16, y hubo una plaga allí
aquellos que se quejaron, verso 41 dice, pero al día siguiente toda la congregación de los israelitas murmuró otra vez contra Moisés y Aarón, diciendo, ustedes son los que han sido causa de la muerte del pueblo, ¿no? Y hubo consecuencias por toda esta rebeldía constante una y otra vez, que nos sienta un patrón. No estaban de acuerdo como Dios estaba haciendo las cosas y ellos creían que podía hacerlas de otra manera mejor según sus ideas. Y eso es algo con lo que luchamos diariamente en nuestra vida como creyentes. Terminemos esta parte y terminemos con unas aplicaciones. Capítulo 17, la vara de Aarón reverdece. Aquí es al final del capítulo 17, dice, a cualquiera que se acerque al tabernáculo del Señor muere. ¿Hemos de perecer todos?, se preguntaron ellos, pero no, el Señor quería enseñar que Él tenía un orden. Ahora, verso 18, esto no era simplemente privilegio o en un privilegio como lo vemos desde el punto de vista del mundo, sino que era una gran responsabilidad. Dice, entonces el Señor dijo a Aarón, tú y tus hijos y tu casa paterna contigo llevarán la culpa en relación con el santuario, y tú y tus hijos contigo llevarán la culpa en relación con su sacerdocio. ¿Por qué? Porque ellos tenían que estar lidiando todo el día con relacionarse delante de Dios derramando sangre inocente. Entonces, lo que ellos veían como un lugar especial y que lo deseaban, al final este lugar, si bien era un lugar de privilegio, pues estaban en el tabernáculo, era tener que lidiar con algo que muchas veces aquellos que lo anhelan no están preparados para eso. O al menos lo anhelan por otras razones, porque da visibilidad. Por eso en el Nuevo Testamento vemos que Pablo da instrucciones claras y le dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea, y comienza a dar instrucciones no de habilidades, no de capacidades, sino que de carácter. Porque lo que sostiene allí en el liderazgo no es las habilidades, ni las capacidades, ni la inteligencia, ni la sabiduría humana. Es el carácter. Entonces Dios da estas instrucciones y sienta estos principios, luego da ahí algunas instrucciones respecto a los diezmos y las ofrendas, y termina el capítulo 20, donde nuevamente toda la congregación de los israelitas llegaron al desierto de Sin en el mes primero, y el pueblo quedó en Cádiz, y allí murió Miriam y la sepultaron. Y hay algo aquí, dice, no había agua para la congregación. Ahora fíjese este detalle, se juntaron contra Moisés y Aarón, pero no nos dice el texto que murmuraron contra ellos, porque cuando hay agua, ¿qué hacemos? Y nosotros me llamamos a la 11, ¿verdad? Pero esta vez ellos no vinieron con una queja, ¿sí? Se juntaron y el pueblo discutió con Moisés y le dijo otra vez, ojalá hubiéramos perecido cuando nuestros hermanos murieron delante del Señor. ¿Por qué pues nos traes aquí? Sin duda estaban preocupados. Y aunque ya venían con una y otra falla, el Señor da instrucción, verso 8, toma la vara, reúna a la congregación, tú y tu hermano, y hablen a la peña a la vista de ellos, para que la peña dé su agua, y así sacarás para ellos agua de la peña, y beba toda la congregación. El Señor no estaba enojado con su pueblo, pero Moisés falla aquí. Moisés y Aarón reunieron, verso 10, al pueblo ante la peña y les dijeron, hey, ustedes, los rebeldes, oigan, sacaremos nosotros, Aarón y yo, sacaremos agua de la peña, de esta roca para ustedes. Entonces Moisés levantó su mano, le habló a la peña, la golpeó 2 veces, a basta de 1, 2, con su vara. ¿Y sabe qué? Lo más maravilloso es que el Señor dio igual agua. El Señor brotó agua en abundancia y bebió el pueblo y sus animales. Pero fíjese, verso 12, el Señor dijo a Moisés y Aarón, porque ustedes no me creyeron, ahora fueron los líderes, a fin de tratarme como santo ante los ojos de Israel, por tanto no conducirán a este pueblo a la tierra que les he dado. Y eso es lo que se cumple. Ustedes la van a ver de lejos, pero no van a entrar. Por eso es que Josué tiene que hacer esa tarea. Para terminar, pensemos en algunos pensamientos. Como vimos, sin duda, hay un comienzo optimista, ordenado, ¿no? Salen ahí invitando a otros
en este camino. Luego más adelante vemos cómo se erosiona el carácter con la murmuración, con los celos, con los deseos carnales, siendo influidos por los comentarios de otros. Vemos la carga que tenía Moisés allí de llevar y el desánimo que casi lo aplasta cuando pidió morir. Vemos la traición de su círculo íntimo, su hermano y su hermana criticándolo por algo que ni él ni su esposa tenían control, pero sí desafiando a Dios en definitiva. Vemos la crisis en el capítulo 13 y 14 ahí en Cádiz cuando vienen con el informe y hay una rebelión total, y después de eso el juicio divino y el fracaso por último también de los líderes, porque incluso ellos no son mejor que los demás. Ante esta falta de agua ellos perdieron la compostura y en lugar de hablar a la roca, que sin duda la roca es un tipo de Cristo también. ¿Se acuerda qué es lo que dice Pablo? Ellos bebieron de la roca en 1 Corintios o 2 Corintios 10, la cual es Cristo, ¿no? A ellos se les prohibió entrar a la tierra. Y por último allí termina pidiendo permiso a Edom, pasar por su tierra, pero no le da, lo rechaza. Y podemos pensar en estas cosas prácticas para nosotros. Israel, vemos que se movía solo cuando la nube se alzaba, ¿no? Y nosotros como creyentes debemos aprender a vivir así, un día a la vez, cuando el Señor, confirmando el plan que tiene Dios en nuestra vida, viendo el modelo que Cristo nos dejó, pues Él realizaba su obra según la voluntad de su Padre. Él no hacía conforme a lo que Él pedía. ¿Por qué Jesucristo iba a orar cada noche? ¿Se acuerdan? Para buscar la dirección de su Padre respecto a la tarea que Él tenía que llevar. Y si lo hace nuestro Maestro, ¿por qué no nosotros? La organización que sale, ¿no? Todo en orden, sin duda nos da un principio organizador a nosotros. Muchas veces se da este ejemplo de un ejército en el Nuevo Testamento de cómo ha a obrar la iglesia en el sentido de que se requiere orden, disciplina, pero especialmente entender que la iglesia no es acéfala. O sea, hay una cabeza y no es quien habla, es Cristo. Y Él es nuestro capitán. Y Él es el que dice a dónde tenemos que ir, cómo tenemos que ir. Por eso en Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ocupa la palabra ahí, adalid, ese que va adelante, el que ya terminó la carrera. Él es el que tenemos que seguir. Pero como vimos, toda esta murmuración y los celos nos hacen pensar en lo peligroso que es el deseo carnal, lo peligroso que es dar lugar a nuestra vieja naturaleza, que como dice el Nuevo Testamento es contra el Espíritu, y ya están luchando todo el tiempo. Y el principio práctico aquí, porque ellos querían carne, pero Dios les daba maná. 1 Timoteo 6:8 nos da el principio práctico del contentamiento. Dice que teniendo sustento y abrigo estemos contentos. Y la palabra contentos ahí es la misma palabra que ocupa Pablo en Corintios cuando dice, mi gracia es suficiente. La palabra contentamiento tiene esta idea de suficiencia. ¿Sabes? Mientras tengamos lo que es suficiente para nuestra vida, va a haber contentamiento. El asunto es que nosotros no nos contentamos con lo suficiente, queremos más. Y la gula en nuestra vida dice más. La avaricia en nuestra vida dice más. La lujuria en nuestra vida dice más. La ira dice, quiero más, ¿no? Quiero salirme con la mía. Y pone así cada uno de los pecados. Vencer el orgullo y los celos, como María y Aarón estaban celosos de su hermano, nos hace pensar como el Nuevo Testamento, citando el Antiguo, dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y el Nuevo Testamento nos manda a someternos a las personas que Él ha puesto por autoridad, aquellos que velan por nuestras almas, no porque tengan la razón,
sino porque Dios les va a usar para nuestro propio bien y el bien de ellos. Pero si hay un principio importante aquí, es el que hace Moisés, porque ante este pecado Moisés actúa como intercesor y nos hace pensar en Cristo y en nosotros también a ser intercesores. Porque cuando alguien peca, ¿cómo reaccionamos? ¿Lo apuntamos? ¿Lo juzgamos? ¿Murmuramos? ¿Hablamos mal de ellos? ¿O oramos por ellos? Cuando María y Aarón pecaron, ¿qué hizo Moisés? Oró por ellos, intercedió por los pecadores. Y hermanos que tropiezan, en lugar de criticarlos, deberíamos orar por ellos, deberíamos animarles, deberíamos corregirles en el amor del Señor, como dice Gálatas. Vosotros que sois espirituales, si alguien ve que alguien cae, vosotros que sois espirituales, restaurarle. No dice castigarle, condenarle, aplastarle, echarle de la iglesia, dice restaurarle. Y eso significa curar heridas, significa lidiar con sangre, con algo sucio. Aquellas que trabajan de enfermera lo saben. Ese es el trabajo de la iglesia. Este lugar es un hospital donde todo el que entra viene herido por el pecado. Y lo que hemos de hacer nosotros es curar las heridas los unos de los otros. No dispararles para que terminen muriendo allí. Curarnos unos a otros. Pero también la crisis aquí, en Cádiz, es como nos enseña la fe como obediencia a pesar de las apariencias. Ellos vieron lo que estaba allí, tuvieron temor y decidieron no creer. La fe no es un sentimiento, sino es obedecer a Dios a pesar de que lo que vemos o pensamos es difícil, es imposible, es complicado. Y el principio es que, 1 Juan 5:4, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Esta es la victoria que vence al mundo. Y tú ves el mundo y dices, esto es difícil. No tiene que ver con que sea imposible. Tiene que ver con que a veces el Señor se acuerda que le dice a los discípulos, si tuvieras fe, ¿como qué? Como un grano de mostaza. Y no es que, sí, yo creo cualquier cosa, es en donde deposito mi fe. ¿Tú crees en Cristo realmente? Y da una advertencia al Nuevo Testamento, precisamente en Hebreos capítulo 3, citando este pasaje, dice, no tengáis un corazón duro de incredulidad. Y usa el fracaso aquí, lo que acabamos de ver nosotros, para advertir a los cristianos de no endurecer su corazón, pues la incredulidad impide entrar en la voluntad de Dios y disfrutar de esas bendiciones. Mire, Efesios 1 dice que tenemos toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Amén? ¿Tú lo crees? Pero ¿sabes qué? Tener bendiciones espirituales es una cosa, pero disfrutarlas es otra, apropiarte de ellas es otra cosa. Y el creyente debe avanzar y tomar posesión de esa herencia en Cristo mediante una fe activa, práctica, real, no quedándose vagando en el desierto espiritual por miedo. Y hay muchos cristianos que, aunque son creyentes, están vagando en un desierto por miedo a hacer la voluntad de Dios. Y aunque las bendiciones están allí, no las disfrutan. ¿Dónde estás tú? ¿Eres de los dos que dicen vamos y que lograron entrar después de 40 años? ¿O eres como estos otros 10 y el resto del campamento que estuvo allí, aún con la provisión de Dios, pero no disfrutando de la bendición ni de la voluntad de Dios que Él tenía para los suyos? Pero por último, no olvidar que los líderes también fracasan. El pecado de Moisés al herir la roca nos recuerda que a quien se le ha dado mucho también se le va a demandar mucho. Y los líderes deben reflejar el carácter de Dios, que fue lo que no hicieron. No sus deseos ni su impronta. A veces quisiéramos líderes que vayan adelante y nos digan, pero si no muestran a Cristo, hermano, y ustedes con toda libertad, si quien habla falla en esto, ore por sus líderes y que con toda libertad confrontar cuando Cristo no se ha mostrado, porque tipológicamente la roca es Cristo, ¿no? Y el principio es que ya no necesitamos ahora herir o sacrificar nuevamente, sino que solamente necesitamos pedir
como tenían que hacer ellos, hablar a la roca, pedir para que el Señor dé. A pesar de su fracaso y dolor, Moisés continuó con su trabajo, porque el Señor le dije, no vas a entrar, pero no terminó allí. Tuvo 40 años guiando al pueblo allí, y la lección que nos enseña es que quizás para ti que dices, yo quiero servir al Señor, pero he fracasado tantas veces en mi vida que quizás Dios no me quiere usar. Y Moisés, el gran líder, fracasó, pero el Señor le siguió usando. Y la lección es que la iglesia para nosotros es que ningún fracaso debe ser permanente. El servicio victorioso es levantarse, poner las cosas en orden ante Dios y seguir caminando por la fe. Tu vida. Quizás se ha alargado tu vida con el Señor. Quizás te encuentras vagando allí en un desierto y no estás disfrutando de todas estas bendiciones. ¿Cómo es tu corazón ante la dificultad? ¿Un corazón murmurador? ¿Obstinado? Porque no lo mencioné yo, pero cuando el Señor le dice no van a entrar y van a morir aquí, al otro día ellos se levantaron y el pueblo dice, ¿sabes qué? Como desesperado, ¿no? Ahora que nos dimos cuenta que metimos la pata, vamos a subir la montaña. Y la subieron. Y Moisés le dijo, no vayan, porque el Señor no va a ir con ustedes. ¿Y sabe lo que pasó? El pueblo fue y los salieron persiguiendo y tuvieron que devolverse. Y muchos fueron heridos. Porque sabes que aún hacer la voluntad de Dios, pero no en su tiempo, y hacerla a tu manera, tampoco vale. Pero Dios es bueno. Y Dios nos da su gracia. Porque sabes, hoy no estamos en un desierto para morir allí. Pero precisamente, y terminemos con este pasaje, Hebreos 3, precisamente citando a este evento, terminemos con este pasaje, porque hay una palabra importante allí. Verso 12. Dice, tengan cuidados. Después de decir y citar allí, ¿no? Verso 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde sus padres me tentaron y me pusieron a prueba, y vieron mis obras por 40 años, por lo cual yo me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Tengan cuidado, dice el autor de Hebreos. Hermanos creyentes, ahora, tomando la historia del pasado, tengan cuidado. No sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros, cada día, mientras todavía se dice mañana. ¿Qué dice ahí? Hoy. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad, por lo cual se dice, si ustedes oyen, ¿cuándo? Hoy su voz. No endurezcan su corazón como en la provocación. Hoy, no dice mañana, dice hoy. Y yo espero que tú examines tu corazón hoy. El Señor nos da de su gracia. Y como dice la alabanza, citando el pasaje, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es mayor. Pero no dejes de mirar tu corazón. Hay callos, hay durezas, que a veces están determinadas por tu pasado, por el propio pecado tuyo, incluso de otro. Pero no dejes que termines no creyéndole a Dios. Ten fe. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar.